Hola, bueno, vamos a empezar con esta parte que nos corresponde el día de hoy, ay, perdóname, que es la introducción a la lógica de la programación. Y bueno, déjame te comento que el desarrollo del pensamiento lógico es muy importante en la programación y también en la matemática, por lo que una de las vías para contribuir al desarrollo del pensamiento lógico y algorítmico, pues la constituye el empleo de herramientas informáticas, entre ellas la herramienta didáctica PSeInt, que fue desarrollada por el argentino Pablo Novara para la introducción de conceptos básicos de programación, entre las cuales se encuentran pues, las estructuras de control, las expresiones y variables, empleando un lenguaje básico de pseudocódigo simple e intuitivo. Entonces, el término de pensamiento algorítmico está compuesto por habilidades conectadas a la construcción y comprensión de algoritmos tales como analizar el problema dado, especificar un problema con precisión, encontrar acciones básicas adecuadas al problema dado, construir también el algoritmo correcto para resolver el problema dado a partir de las acciones básicas, pensar todos los casos posibles de solución de problemas dados y comprobar la eficiencia de un algoritmo. Entonces, la herramienta PSeInt es un intérprete de un lenguaje de programación basado en pseudocódigo. El pseudocódigo no es otra cosa que la descripción informal de alto nivel de un algoritmo, que manteniendo las convenciones estructurales de un lenguaje de programación está diseñado para la estructura o para la lectura humana, eh, bajo las convenciones estructurales de un lenguaje de programación. Entonces, esta herramienta proporciona facilidades para la escritura de algoritmos en pseudocódigo y brinda algunas herramientas para la detección de los errores y comprensión de la lógica de algoritmos. Entonces, permite pues, la generación y edición del diagrama de flujo de algoritmo y puede ejecutarlo paso a paso y resulta pues también evidente el error o los errores que pudiera tener la sintaxis. Pero para no hacer pues mayor preámbulo sobre lo que veamos o veremos, pues vamos a empezar, ¿no? Entonces, déjame decirte que parte de o mucho de esto que te ofrece PSeInt, es necesario primero tener algunas buenas prácticas, entre ellas estos 5 puntos que tú puedes observar aquí. Es decir, desde la breve descripción del problema, nombrar al algoritmo, tener las variables correctas que se van a utilizar, poner comentarios que serían con estas dos diagonales, hacer la definición correcta de las variables, inicializar todo aquel pues texto que quieres que aparezca en impresión, ya sea en pantalla o en documento, a través de las comillas y bueno, pues la sangría que va respectiva, pero misma que ya te da PSeInt, ¿no? Entonces, ok, pues una variable, vamos a recordar, una variable pues se define como un nombre corto y un nombre alusivo de lo que va a almacenarse, ¿no? Estas van a almacenar valores numéricos o de texto. Y esos valores pues pueden cambiar para siempre respetando el mismo tipo de dato. Por ejemplo, si yo utilizara una variable calificación que sería de tipo real, pues almacenaría los valores de calificaciones con sus decimales. Entonces, los valores pueden cambiar durante todo el recorrido del algoritmo, lo que significaría que inicialmente podría entrar con un valor, por ejemplo, de 8.3 de calificación y luego alterarla o cambiar eso durante el mismo proceso del algoritmo y entonces tomaría otro valor diferente. Entonces, y bueno, las constantes que pues son esas variables que siempre van a mantener el mismo dato, ¿no? Ahí está. Bueno, estas expresiones o los tipos de datos es bueno que se manejen, ¿no? En general, pues son de este tipo, si son enteras, ¿no? O reales que tienen decimales, o caracteres que son estos textos, booleanos si son verdaderos o falsos, o bien con fecha. Esos son los tipos de datos. Y bueno, también en repetidas ocasiones, pues se han mencionado la palabra tipo dato de una variable o constante, ¿no? Y que son estos, bueno, pues son aquellos que dependiendo de la información que se almacenan, pues se clasifican en las diferentes expresiones. Y bueno, estas expresiones matemáticas
pues son estas que tú ya ves aquí propuestas, que bueno, pues de todas estas creo que esta es la del exponente que no mucho utilizas, pero se utiliza mucho en Excel. Y esta que es el mod, que bueno, posteriormente veremos un ejemplo. Y bueno, una manera de representarlos también, ¿no? Sería a través de ciertas expresiones o formas jerárquicas. Y la forma jerárquica matemáticamente va hablando desde la más débil, que sería, bueno, paréntesis, exponentes, multiplicación, división, suma, resta, el módulo que es el resto o la división que es el cociente, todos aquellos que son de relación y las lógicas booleanas, ¿no? De tal suerte que si yo manejo la jerarquía de aquí, hace primero multiplicaciones y divisiones, luego suma y después hace la diferencia dando 23. Mientras que aquí, bueno, pues se concreta básicamente al uso de los paréntesis y con ellos se trabaja. A veces, bueno, pues es importante, además de la jerarquía, ya en el buen manejo de los programas, hacer lo que se denomina pruebas de escritorio. ¿Y qué es eso de la prueba de escritorio? Pues es algo importante a lo que deberíamos de estar acostumbrados todos los que programamos. ¿Y qué es esto de la prueba de escritorio? Pues es el funcionamiento simulado de un algoritmo, el cual pues se lleva a cabo de manera manual y ayuda a determinar la validez que tiene, ¿no? Al realizar la prueba de escritorio pues se manipulan variables las cuales se siguen paso a paso, lo que significa que de manera manual se ejecuta línea por línea y el algoritmo de inicio a fin y los valores que se generan de esta ejecución o corrida del algoritmo, ejecutar también es sinónimo de correr el algoritmo o programa de computadora. En otras palabras, pues consiste en generar una tabla con tantas columnas como variables tenga el algoritmo y seguir pues las instrucciones asignando valores solicitados. Por ejemplo, aquí pues es una suma, se requiere de, bueno, hay 3 variables de las cuales 2 son los datos que ingresa el usuario y la tercera es donde se asigna el valor de la suma que se da de estos 2 datos y se queda aquí, ¿no? Entonces, finalmente, si damos, el usuario da a A5, a B4 en C, ya la variable se cambia y es 9 y es misma que se imprime. Esto es una pequeña, muy pequeña prueba de escritorio, pero eso es lo que debe hacerse cuando sabemos que pues vamos a optimizar el tiempo de computadora, ¿no? Pero bueno, entonces veamos una forma de esto de comenzar ya con PCIN, ¿no? Que es principalmente, como te había comentado, un intérprete de pseudocódigo y pues incluye otras funcionalidades como editor y ayuda integrada, también generación de diagramas de flujo o incluso exportación a código C++, ¿no? En una etapa pues básicamente experimental. Esta te dejé ya la liga para que puedas descargar PCIN. Y bueno, vas a encontrar esta página y por ahí abajo, más abajito, ahorita te lo menciono, hay unas cosas importantes. Entonces, te dejo también un video para que puedas hacer la instalación adecuada. Bueno, mira, pues ya si tienes dudas también a la hora que ya digas voy a descargar Windows y cómo es tu configuración para poder elegir el correspondiente en el caso de Windows, por ejemplo, pues es importante que verifiques el estado de configuración de tu computadora. Para eso, pues, debes seguir estos pasos, que sería, vete a configuración, luego elige sistema, luego busca acerca de, ya elige especificación del sistema y finalmente ya identificas el tipo al que corresponde. Entonces tú ya descargas el que es correcto a tu computadora. Bueno, eso fue un Inter. Y bueno, vamos antes de avanzar, sí te quería decir lo que estaba comentando hace un momento, que en la parte baja de donde está la página donde vas a descargar, puedes revisar varios videos con casos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este del área de interfaz. Hay algo que se me pasó decirte, es que donde veas una personita como trabajando, ese algoritmo debes de llevarlo a cabo como a manera de réplica. ¿Ok? Entonces, veamos primero pues algunas cuestiones del interfaz de PC. Mira, por ejemplo aquí, esta es la página principal de PC donde tú ya vas a poder trabajar, esta es tu área de trabajo y aquí vas a verificar la sintaxis que estás llevando a cabo.
Y bueno, pues algunos de los botones que tú vas a trabajar, pues son todos los que ves aquí, donde se abre, se busca el fichero, se guardan, se deshace, se corta, se pega, se corrige, se busca, se ejecuta. Esto es también para que te dé paso a pasito, te genera el diagrama y bueno, pues en una de esas, pues la ayuda, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver un poquito del ambiente. El ambiente, pues es básicamente ya generalizado, es lo que te acabo de mencionar con los iconos rápidos. En la parte superior son las fichas o el menú de sistema, donde vas a desarrollar tu pseudocódigo. Del lado izquierdo vas a encontrar las operaciones y funciones y del lado derecho los comandos rápidos. Y como te decía aquí, bueno, pues se muestra la sintaxis que tú estás llevando a cabo. Y bueno, para eso, pues es importante retomar algunos de los conceptos, ¿no? De los conceptos en cuanto a los tipos de datos. Recuerda que el tipo de dato constante, pues deberá, como tal lo dice, permanecer constante durante todo el tiempo. Mientras que el numérico, hay otros que son numéricos, lógicos y de carácter, ¿no? Los numéricos pues, pueden ser reales y no reales, y los booleanos, pues acuérdate que son pues todos aquellos que están implicados con la lógica, ¿no? Y la toma de decisiones. Y finalmente los de tipo carácter, que siempre pues es importante utilizarlos. Además, bueno, ya un poquito más entrando en cuestión, los tipos de datos, acuérdate que los enteros pues no llevan decimales, los reales sí. Cuando hablamos de caracteres o cadena, nos referimos básicamente a una frase, una oración o incluso a la letra. Y los lógicos, pues ya hablamos de falso verdadero, y no recuerda que van sin comillas, ¿no? Entonces, digamos ahora que el modelo estricto ya de lo que sería o debemos, ya de PSEIN, es que debemos declarar las variables al principio del algoritmo o denominado también proceso. Eso se hace así, tal cual está esta expresión. Definir el nombre, la variable como tipo y el dato. Y entonces aquí te pongo unas, mira, se define altura montaña, date cuenta cómo lo separo con mayúsculas, no hay separaciones, empieza siempre con mayúsculas. Y esta es como entera, esta es como real, esto es un carácter y esta es una variable de tipo lógico. Y aquí ya están las representaciones. Si fuera de tipo altura montaña, entero sería, no tendría decimales, aquí sí los tendría. Este es uno de tipo carácter, que va entre comillas, fíjate. Y casado, pues bueno, pues tiene que corresponder a lo lógico, o es verdadero o es falso, ¿no? Entonces, pues ya que vimos eso, hay que recordar que, bueno, en el modelo estricto debemos declarar todas las variables al principio, acuérdate. Y bueno, ya que vimos esta parte de la identificación clara, pues algunos de los operadores relacionales, que bueno, ya alguna vez ya espero tú ya hayas visto, pues eso se trabajan también, y vamos, por ejemplo, un ejemplo, mira, aquí está. El 7 es mayor que 45, pues eso sería falso. Si el 45 es menor que igual que el 165, pues sería verdadero. Y en ese sentido, pues se utilizan cada uno de estos que ya están propuestos aquí, ¿no? Bueno, y en general, pues dentro del desarrollo de programas de computadora, pues están fuertemente relacionados con lo que sería la toma de decisiones. Otros de los operadores lógicos, pues también son estos, que serían la I, el O y la negación, ¿no? Y que se utilizan también, pues, en la toma de decisiones. También es importante recordar los operadores algebraicos, que son, bueno, pues de los que más utilizaremos nosotros. Y de igual manera las funciones que podríamos utilizar en un momento dado para ya hacer algo un poquito más complejo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta parte de lo que ya es la forma general de un algoritmo, en donde básicamente, acuérdate que es el proceso que lleva el título, una serie de acciones y se concluye el proceso. Entonces, veamos un ejemplo de lo que ya puedes lograr. Este es uno de los ejemplos. Mira, puedes notar el proceso del algoritmo que está aquí, o del pseudocódigo, ya lo que se denominaría la corrida o el resultado del algoritmo y el diagrama de flujo. Esto es a lo que yo me refería. Mira, donde encuentres este iconito, significa que esto lo tendrás que replicar tú en PSeInt. Esto lo vas a tener que hacer tú en PSeInt, ¿ok? Entonces, acuérdate donde esté este iconito, ¿no?
Entonces, siguiendo el proceso del algoritmo, pues mira, básicamente en esto que ya sería un caso práctico que hay que desarrollar en la computadora, dada una cantidad que se expresa en metros, pues por el usuario, determinar la equivalencia en centímetros, milímetros, kilómetros y pulgadas, ¿no? Entonces, de entrada ya tenemos la cantidad que es la expresada en metros, el proceso es determinar su equivalente a centímetros, milímetros, kilómetros y pulgadas, y la salida, pues es el resultado de todos ellos, ¿no? Entonces, ya ese sería uno de los casos prácticos y bueno, a ti te corresponde realizar este. Literal lo tienes que replicar para empezar a vivir la experiencia en PCI, ¿no? Y ir comprendiendo un poquito cómo se van desarrollando estos elementos, donde yo, dada la entrada de los datos, los manipulo y entonces obtengo una solución. Y bueno, respecto de lo que sería el control y flujo de datos en el manejo de las estructuras, también es importante, bueno, pues que hay estructuras de control, entre ellas la de selección. Y bueno, cuando hablamos del flujo de control, nos referimos al control que como programadores podemos tener sobre el orden en el cual pues se van ejecutando las diferentes instrucciones que forman a nuestro programa. Y bueno, hasta ahora hemos estado desarrollando algoritmos cuyo flujo, o sea, el orden en que se van ejecutando cada una de las instrucciones del algoritmo, se dice que es secuencial, o sea, van así, en un solo sentido, ¿no? Esto quiere decir que las sentencias se ejecutan en secuencias, es decir, una después de la otra, en el mismo orden en que se sitúan dentro del programa. Entonces, pensemos, por ejemplo, que el dueño de una tienda de abarrotes nos solicita desarrollar una pequeña aplicación para calcular el importe y cobrar las compras las compras que hacen sus clientes, ¿no? Entonces el dueño de la tienda tiene un programa de recompensas en el cual aplicaría un determinado descuento si el total de la compra superara ciertos límites. Por ejemplo, si la compra es mayor a 1,000 pesos, pues el descuento que le haría es del 5%. Y si se superara, por ejemplo, 2,500, pues el descuento sería del 10%. Entonces te das cuenta que eso ya no lo podríamos hacer de manera secuencial. Entonces yo necesito ciertas estructuras como esta misma que sería el de sí entonces, donde ya hablamos de una condición y qué pasa si eso es falso o es verdadero. Entonces, en caso como el descrito, el flujo secuencial no nos será de mucha utilidad por sí mismo, porque ¿cómo se definiría el programa con el cual se aplicaría el descuento? Si el descuento es del 5%, él dice, según la descripción, el descuento dependería del monto de la compra, pero ¿cómo decidiría eso el programa? Entonces ahí es donde entran en juego las estructuras de selección. Estas estructuras pues nos permiten habilitar a nuestro programa para tomar decisiones y ejecutar un determinado conjunto de instrucciones, ¿no? O sea, finalmente de acuerdo al cumplimiento de una o de varias condiciones. Entonces el camino que se tome pues va a depender de una condición o conjunto de condiciones. Y en cada uno de los caminos, pues ejecutaremos una o más acciones. Al escribir un algoritmo, pues lo podríamos representar así como está, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya dos calificaciones parciales y por el usuario se dan, ¿no? Y hay que determinar el promedio, y si el promedio es inferior al 6, pues que diga que está reprobado, ¿no? Y se debe de informar que está reprobado, y caso contrario, pues que escriba la calificación. Entonces, mira, tiene la misma estructura. En entrada, pues necesitas dos calificaciones. ¿Qué tienes que hacer ya como las acciones? Pues el promedio. Y ya de salida, pues el resultado del promedio general, bajo la condición de que si el promedio general es menor, pues muestre el mensaje de reprobatorio, y de lo contrario, pues que muestre que el mensaje de situación aprobatoria. Entonces, mira, veamos ya el caso. Este es otro que tienes que replicar. Ya viene aquí, se da el nombre, o sea, hay una entrada, un proceso y una salida, se nombra el programa, se da la relación con el usuario para que pueda asignar las calificaciones, se saca el promedio, se obtiene la condición de que si el promedio es menor que 6, pues que diga que ponte a estudiar, por ejemplo, y si no, o sea, si es mayor, pues lo que va a hacer es aprobaste la materia. Entonces, esto también lo tienes que replicar, ¿ok? Ahora, recuerda que, bueno, también podemos ver otra forma de trabajar esto. Mira, por ejemplo, en este caso, con este iconito que está aquí, tú o F9, tú puedes ejecutar un programa.
Entonces, este que te he puesto aquí es un programa en diferentes facetas. Si queremos que todo apareciera en la misma línea, deberíamos utilizar la instrucción sin saltar. También es válido y más visual concatenar elementos mediante el separador de la coma. Eso también. Este, y también, bueno, los textos también hay que recalcar que van entre comillas, los números no. Puedes escribir un número entre comillas y será mostrado sin error, sin embargo, el lenguaje lo reconocerá, acuérdate, como texto. Al ponerle comillas es texto y no como número. En la línea 2, por ejemplo, va entrecomillado el 2 por 6, como puedes ver aquí, ¿no? Y es considerado texto y no lo realiza. O sea, no va a hacer ninguna operación, mientras que en la línea 4, pues hay que recordar que programación, el signo del asterisco, equivale a la multiplicación. Entonces sí va a realizar la multiplicación, ¿ok? Entonces ahora consideremos, por ejemplo, que queremos, aquí, esta sería otra faceta ya de comprobaciones más complejas y podemos utilizar las operaciones y o no, tal como se aprecian aquí en este ejemplo, que es la y. ¿Ok? Ahora, hay algunas otras funciones que podíamos resaltar, como ya te las había mencionado, pero pues aquí están, no están esas operaciones lógicas, los algebraicos, las relacionales y todos los que se usan. Ahorita vamos a mencionar algunos de estos que están aquí. Por ejemplo, el de mod, el de trunc y el de random. Si yo considero que esta es la división, donde la división es el divisor el 5, el 16 del dividendo, este es el resto y este es el cociente. Si yo pongo mod, 17 mod 5 me va a mostrar el 2, que es el resto. Si yo le pongo truncar, lo que me va a dejar es el 7, quita la parte decimal. Si yo le pongo truncar 17,2, lo que me va a mostrar es el redondeado, que sería el siguiente. Perdón, es el 8.5, si lo trunco, me quedaría en 8. Y si yo le pongo random, es redondear, ¿no? Entonces me va a redondear, como está por abajo del 5, me queda en 3, y si es 3.51, pues ya va a mostrar el 4, por ejemplo. Ahora, respecto de esta otra propuesta que te estoy aquí poniendo, hay dos expresiones importantes, que es la de azar y la de aleatorio. Entonces, pareciera que son lo mismo, que son elementos que te da la máquina así como pues, de manera aleatoria o azar, ¿no? Al azar. La diferencia es que aquí te va a dar un número que es aleatorio, que va desde 0 hasta el número propuesto hasta -1, o sea, de 0 a 991, por ejemplo. Mientras que aquí va dentro de un rango, que sería de 1 a 10, te va a dar un número de ahí, ¿no? Ahora, hay ciertas funciones que se manejan con las cadenas de caracteres, que son los denominados textos o líneas o oraciones, ¿no? Este es otro que tienes que trabajar también. Necesito que veas cómo se desarrolla cada una de estas funciones. Entonces es importante que la lleves a cabo. Entonces, por ejemplo, hay otras instrucciones como la de según hacer, que lleva esta estructura donde va la variable. Se dan varias sentencias en donde, bueno, puede ser cualquiera de las opciones y finalmente, si la variable no tiene ninguno de estos valores, pues se ejecutará esta otra acción, ¿no? Esa es también otra forma. Y otra estructura, pues son los bucles. Estos bucles son como por ejemplo aquí, o sea, ya es la opción que trabajamos anteriormente, pero ya en un caso ya propuesto. Y los bucles como tal, pues, ahí queda ya. Los bucles sirven para que una secuencia de instrucciones se repita varias veces. Concretamente, los bucles o ciclos se utilizan para un trozo de algoritmo que se repita el número de veces que le indiquemos, y su utilización es esta que observas aquí, o sea, es toda esta definición. Pero bueno, eso es nada más para conocimiento, ya es en un modo ya un poquito más avanzado. Entonces, en el primer ejemplo que ves aquí arriba, estos dos, en el primero se realiza una cuenta desde el 5 hasta el 100, avanzando de 3 en 3, y en la primera repetición en la primera cuenta vale 5, en la segunda 8, en la tercera 11 y así se va. En el segundo ejemplo, pues se realiza una cuenta desde el 50 hasta el 20, retroceso de 2 en 2. Mira, estas son dos formas de llevarlo a cabo.
Ahora, hay otra que también esta sería, por ejemplo, repetir hola 10 veces de dos formas diferentes, mira, tal como pues el ejemplo anterior. Ahora, la interacción, por ejemplo, tipo mientras hacer, que es el while, sirve para hacer ejecuciones también de instrucciones, ¿no? Entonces, un caso específico, pues sería, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Otra estructura sería, por ejemplo, la do while. Y déjame decirte, bueno, pues que con este tipo de estructura se ejecuta una vez todas las acciones. Si se cumple la condición, se saldrá del bucle o del ciclo y si no, pues se volverán a repetir hasta que se cumpla la condición. Y un ejemplo de esto, pues sería esta parte, ¿no? Que también nos da claramente, pues, esto que acabamos de comentar. Bueno, yo sé que es mucha información, las estructuras, estas estructuras cíclicas o de bucle, pues ya son cuestiones más avanzadas, sin embargo, como es tu primer acercamiento, pues hay actividades que son las que pues tenías que encontrar el iconito del personaje trabajando y esos los tienes que replicar. El resto de las actividades están directo en la plataforma. Muchas gracias y seguimos.